Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando esta mañana? Vamos a ponernos de pie, vamos a continuar, vamos a levantar nuestras manos al cielo y juntos, hermano, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Cante esta bonita alabanza de adoración, cierre sus ojos y cántele al Señor. Gloria a Dios. Has sido fiel, Señor, tú has sido fiel, tú has sido fiel, has sido has sido fiel, Señor, tú has sido fiel, y te amaré, Señor, y te adoraré. Te bendeciré, Señor, tú has sido fiel, y te amaré, Señor, y te adoraré. Te bendeciré, Señor, tú siempre has sido fiel, tú has sido fiel, has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor, tú siempre has sido fiel, y te amaré, Señor, y te adoraré, mi Rey. Te bendeciré, Señor, tú has sido fiel, y te amaré, Señor, y te adoraré. Te bendeciré, Señor, tú has sido fiel. Amén, gloria a Dios. Hay una alabanza más de adoración, vamos a cantarla juntos, levante sus manos y vamos a elevar nuestra voz al cielo. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó.
la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma de poder pagar el precio de ese gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Yo le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. A la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma de poder pagar el precio de ese gran amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Yo le seguiré, mi Dios, te seguiré a ti, te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré.
sanidad. Oración por Erika de Lucas, está enferma del corazón. Oración por la sanidad de nuestra hermana Lorena de Lucas. Amén. Vamos a creer por un milagro. Oración por la familia Ruiz Pimentel, dice, y familia García Acuña. Amén. Vamos a orar esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay unos agradecimientos. Aquí dice el papá de nuestro hermano Miguel Ángel González Martínez, ya salió de la crisis del COVID. Amén. Le dan un agradecimiento. Nuestra hermana Ruth Lugo también ha sido ha sanado, dice, del COVID. Orar por su completa restauración en ella y su familia. Oración por los embarazos de nuestras hermanas Marcela y Sarita. Aleluya, que Dios les guarde, que Dios las bendiga. Aleluya, esta mañana vamos a creer a Dios, amén, por su gracia, por su favor. Vamos a seguir orando por el compañerismo, nuestra iglesia madre Nogales, la iglesia líder en Fresca, amén, y aleluya por cada uno de nuestros líderes a nivel mundial. Que Dios guarde el liderazgo, amén, que Dios guarde, amén, el compañerismo. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Carmen, la vida de nuestro pastor, amén. Ponga su necesidad delante de Dios, quizás no la anotó, no mandó, amén, la petición, pero hay una necesidad en su vida, en su casa, en su familia. Póngale esta mañana, crea a Dios, amén, y vamos a creer juntos, vamos a orar juntos para que Dios traiga una respuesta. Vamos a seguir orando por finanzas, por recursos, que Dios se siga moviendo esta mañana, que Dios nos siga ayudando, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios, amén, con todo el corazón. Le voy a pedir a nuestro hermano David aquí atrás, que Él nos selle en oración después que hayamos orado todos juntos. Padre celestial, mi Dios, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad. Traemos delante de ti, mi Dios, estas peticiones, estas necesidades, Señor. Rogamos, Dios, por cada enfermo, Señor, seas tu Dios, tocando los cuerpos, Señor, restaurando los cuerpos, las vidas, Señor. Ponemos delante de ti, mi Dios, nuestras familias, Señor, nuestros hogares. Señor, mi Dios, te rogamos por tu iglesia, tú la guardes, tú la bendigas, Señor, tú la lleves adelante, Señor, y seas tú, Señor, guardando el compañerismo, el liderazgo, Señor, a nivel mundial. En el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Padre, en Cristo Jesús, una vez más te doy gracias por tenernos reunidos delante de tu presencia, Señor. Te doy las gracias, Padre, por tener el privilegio de escuchar una vez más la palabra de Dios, escuchar tu palabra, Señor. Te pido que abra los corazones de cada persona que estará escuchando esta predicación, que tú nos creas esa hambre, esa sed, Dios, de tu palabra, de tus promesas, Señor. Ponemos delante de ti todas nuestras necesidades, porque sabemos que tú eres fiel y que, Señor, tú nos escuchas y nos responderás a su debido tiempo. Te damos las gracias una vez más y que se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a continuar. Abre el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana, amén, todavía es mañana, vamos a tomar la ofrenda, vamos a tomar los diezmos, amén, que corresponden a este servicio. Vamos a ser fieles una vez más, vamos a ser generosos una vez más, vamos a ser responsables de la obra de nuestro Dios una vez más. Cada uno de nosotros está enfrentando sus propias situaciones, amén, sus propias crisis, sus propias necesidades, como usted quiera llamarle, pero en medio de todo, amén, debemos de mantener nuestra fidelidad y nuestra responsabilidad para con Dios. Así es que si queremos salir victoriosos y bendecidos, amén, de este confinamiento, de esta pandemia, no tenemos que cambiar nada. Al contrario, ser más acometidos, ser más objetivos en lo que estamos haciendo, que es sirviendo a Dios
y edificando un destino con Él. Vamos a dar esta mañana con gozo, con alegría. Yo espero que ahí en su casa usted esté siendo serio, reverente, amén, y considere que es el momento de tomar diezmos y ofrendas. Ya nos los hará llegar, amén, hágalo. Necesitamos, amén, seguir adelante con el plan y los propósitos de Dios. Padre, gracias una vez más. En el nombre de Jesús, bendice esta ofrenda, bendice, Señor, al dador alegre. En el nombre de Jesús, provéeles recursos a los que no tienen, promuéveles, Señor, en sus trabajos. Necesita tu iglesia, Señor, milagros financieros del cielo. Y sabemos, Señor, que es dando cómo se recibe. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Gracias, Jesús. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Exaltaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Exaltaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Oh, gracias, gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, hermanos de la alabanza. Dios los bendiga esta mañana. Vamos a continuar en esta mañana. Es una bendición, amén, pero también es algo que está haciéndose cada vez más difícil para muchos, amén, y yo espero que no tiren la toalla, amén, que se porten varonilmente, que se porten como hombres y mujeres de Dios, como la familia de Dios en medio de todo esto. Esto parece que no tiene fin, pero yo creo que el Señor nos concederá tarde o temprano volvernos a reunir, escucharlos hablar, saludarnos, amén, y contarnos experiencias, amén, que hemos vivido a través de estos más de 3 meses ya de pandemia y confinamiento. Vamos a creer a Dios por cosas buenas. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia. Quiero recordarle esta tarde el servicio de milagros. Vamos a tener un buen tiempo una vez más esta noche, y yo espero que esta mañana también. Yo espero que abra el corazón, tenga cómo hacer apuntes y seguir creciendo, seguir alimentando el alma, amén, y seguir para adelante. Colosenses 1, amén, llamé este mensaje los planes eternos de Dios. Existe un mundo maravilloso que aquellos que no conocen a Cristo no tienen ni siquiera idea de su existencia. Pero en medio de este mundo, amén, atemorizado, horrorizado por la pandemia, por las matanzas, amén, de jóvenes, de hombres, de mujeres en el país entero, en medio de ese mundo de violencia, de tinieblas, hay un mundo, amén, maravilloso, en el cual la iglesia, amén, se desenvuelve. Y los que no conocen a Jesús ni siquiera saben
de su existencia. Pero leemos en esta noche o en esta mañana en Colosenses 1, en el versículo 12 y 13 leemos, dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. El reino de su Hijo amado es donde se mueven y habitan los santos en luz, dice el versículo 12. Así es que en esta mañana el reino al que fuimos trasladado es el reino donde ahora nos movemos, donde la luz, hermano, es tan clara y el mundo de maldad y de tinieblas en donde estábamos ya no existe, pasó a la historia. Y mucha gente desafortunadamente lo único que conoce de la vida es ese mundo de violencia, de traiciones, amén, de tinieblas, de maldad, de odio, de rencor. Pero hay un mundo, el mundo que habitan los santos es un mundo donde la luz de Jesús y la luz de su palabra, amén, está presente todos los días. Así es que vamos a leer en esta mañana de Colosenses 1, versículo del versículo 15 al 23. Colosenses 1, 15, 23. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, refiriéndose a Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles en la tierra e invisibles, obvio, en el cielo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Ayúdeme a orar en esta mañana, lo necesitamos a Él. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos. Te rogamos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la unjas en el nombre de Jesús. Unge mis labios y unge el oído de tu iglesia. Ahí donde ellos se encuentran, Señor, tócale sus corazones. Si hay gente, Señor, que no es salva escuchando este mensaje,
Visítales en sus hogares. Visítales, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de Jesús, gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y el pueblo de Dios dice en sus hogares, amén. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a hablar de los planes eternos de Dios. Y quiero hablar primeramente acerca de la preeminencia de Cristo. Una de las cosas que se descubren, amén, cuando se estudia un poco más o más y más la palabra de Dios, amén, lo que sucede es que se descubren cosas maravillosas que anteriormente, aunque quizá ya habíamos leído ese texto, ese pasaje, no lo entendíamos o no lo habíamos descubierto de esa manera. Pero entre más se estudia la palabra de Dios, es maravilloso descubrir hasta donde podamos entender, porque no todo lo entenderemos de él. Hasta donde podamos entender, alcanzaremos a vislumbrar de alguna manera la grandeza de los planes eternos de Dios. Pero antes de llegar a ese punto, quiero decirles que para muchos nuestro Señor Jesucristo fue un perdedor. Se lo hicieron saber o lo comentaron entre ellos, aun cuando Él estaba ofrendando su vida por los mismos que lo injuriaban, por los mismos que lo consideraban un perdedor. Esto es lo que leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Nos dice la palabra de Dios, el versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Para toda esta gente que menciona este pasaje de Mateo, Jesucristo, amén, era un perdedor. Era uno que se había dicho hijo de Dios. Era uno que había, amén, comentado, hablando de su propio templo, de su muerte. Amén, que si el templo de él fuera destruido,
amén, en su momento como iba a ser en esa cruz. Al tercer día Él lo reedificaría. Estaba hablando de su resurrección y todos, amén, pensaban que había perdido, amén, la batalla, amén, contra la muerte. Pero lo que no sabían estos, amén, que lo consideraban un perdedor, hermano, es que ellos, ignorando, amén, lo que sucedería, Jesucristo, amén, demostró en la cruz y al resucitar al tercer día que el diablo no lo vencería, que la misma muerte no le vencería. Y con esto, amén, podemos declarar en este día, aunque muchos, amén, también nos consideran, amén, como perdedores que nos hemos refugiado en el nombre, amén, y en la persona de otro perdedor. Lo que ellos no saben es que nosotros tenemos la esperanza y la promesa de que así como Él venció al diablo y a la muerte, también nosotros seremos resucitados por el mismo poder, venciendo, amén, la muerte misma. Porque eso es parte del plan de Dios. Así es que estos ignoran que Jesús nunca fue un perdedor, ni lo será jamás. Todo lo contrario, venció toda oposición en su momento. Y no solamente eso, Él fue el creador de todo lo que vemos. Él fue el creador de la misma vida que usted y yo disfrutamos. Y no solamente esto, pero nos dice la palabra de Dios que todo lo que Él creó, por Él mismo hasta este día subsiste. Por su voluntad, por su palabra, por su poder. Nos dice el versículo 15. Al versículo 17 del texto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La preeminencia de Cristo no es un premio que Él quiso otorgarse a sí mismo, porque de esto estamos hablando. Hay una historia, amén, alrededor de este privilegio. Amén, tener la preeminencia en todas las cosas. Hay algo que lo acompaña. No es que el Padre quiso premiarlo, no es que Él mismo quiso otorgarse, amén, esa posición de preeminencia. Escuche, Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, siendo igual a Dios, no se aferró a ello. Voluntariamente, dice, se despojó a sí mismo y murió en una forma espantosa. Ya lo vimos.
murió en muerte de cruz, la manera más espantosa y humillante en la que un ser humano podía ser sacrificado. Pero vea el resultado de eso. En el versículo 9 y 10 de Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta noche, Dios el Padre exaltó hasta lo sumo al Señor Jesús, y ante Jesús se ha de doblar toda rodilla. Yo le declaro en esta mañana estas palabras: esto no se hace con un perdedor jamás. Nadie, amén, que se le exalte hasta lo sumo sobre todas las cosas, amén, no se le dará eso a un perdedor. Los que pensaron que Jesús era un perdedor, de seguro están en el infierno, y los que piensen en este día lo estarán. Pero Él es bueno. Usted puede cambiar su opinión, su concepto de lo que ha sido Jesús y de lo que es el cristianismo, y puede descubrir en este día que hay un mundo de luz maravilloso que usted desconoce y puede ser parte de él. Dice la palabra de Dios en nuestro texto que Cristo es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él resucitó, dice la palabra de Dios, para tener en todo la preeminencia. Versículo 18. Amén, de nuestro texto dice de esta manera, en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia, hermano, es privilegio, es sección, Esta palabra, hermano, quiere decir en esta mañana privilegio que exime de una obligación. Exención. Privilegio que goza uno sobre otro. Tremendo. Privilegio que exime de una obligación. Lo que esto quiere decir, hermano, es que Jesús no estaba obligado a morir de la manera en que murió, pero Él lo hizo voluntariamente. Ofrendó su vida, su posición delante de toda la creación, por lo que Él hizo, no obligado. Él estaba exento de toda obligación, pero Él lo hizo por amor a nosotros, por amor a usted, que quizá no le conoce en este día. Su posición delante de toda la creación, en el cielo y en la tierra, es preeminente, sublime, superior, más elevado que cualquiera. Oh, cuando uno lee cosas como estas y las descubre, maravilloso plan de Dios a través de la obra gloriosa de su Hijo Jesús.
En Efesios 4:10 leemos estas palabras: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Su lugar de preeminencia, su posición preeminente, sublime, sobre todos, el más alto, el que lo llena todo desde las alturas. Ese es el Dios que servimos, ese es el Cristo, amén, que padeció y sufrió, porque el plan de Dios eternamente así lo había determinado para bendecir a la humanidad. Quiero hablar en esta noche acerca de la cruz y la sangre de Jesús. Hay muchísimas alabanzas que nos hablan, amén, de la cruz y nos hablan de la sangre de Jesús. Y quiero decirle el impacto que hizo, el impacto que hace y hará en muchísima gente. Eso cumple en cierta medida, amén, el plan de Dios eterno para con los hombres, porque esa era la idea y esos eran los planes, amén, que a través de la sangre derramada en esa cruz, los hombres alcanzaran el perdón de los pecados y la remisión y la salvación, perdón de sus almas. Leemos en Mateo 27, en el versículo 50, nos dice la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y el versículo 54 de Mateo 27 dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Al morir el Señor Jesucristo, amén, en esa cruz, el sol se oscurece por 3 horas. Versículo 45, Mateo 27. Hay un grande terremoto. Versículo 51. Esto causó, hermano, que el centurión y los soldados que estaban, amén, con él, creyeran que Jesucristo sí era lo que él había declarado, el Hijo de Dios. Esto es lo que causa la cruz del Calvario y la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Que los hombres se impacten y que los hombres, por un milagro maravilloso, reconozcan que Él no era el perdedor que estaban crucificando, ni los otros burlándose de Él, pero era el Cristo de gloria, el vencedor de la muerte. Ahora con esto, con el reconocimiento del centurión y los demás que temen a Dios y reconocen a Jesús, aquí comenzaba, o este fue el comienzo de una obra de reconciliación, primeramente entre los hombres, porque entre las razas hay diferencias. Los judíos no querían a los gentiles y los gentiles, amén, que se sentían rechazados. El plan eterno de Dios es que en su momento, al derramar Jesús su vida, amén, y su sangre en esa cruz, comenzara lo que Dios había planeado de antemano, enseñar a los hombres como creación de Dios a considerarse uno solo, amén, con un solo Padre,
con un solo Salvador y con un solo destino. Leemos estas palabras en Efesios en el capítulo 2. Leemos en esta mañana estas palabras tremendas, maravillosas. En Efesios 2, en el versículo 13 al versículo 16, leemos así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto Dios lo planeó antes de la formación del mismo mundo, de la creación del hombre. Todo esto había estado en el corazón de Dios. Dios no improvisa jamás. Cristo mostró su obediencia a la voluntad de Dios muriendo en esa cruz. Filipenses 2:8. Ahora la sangre derramada en la cruz del Calvario reconcilia a los hombres con los hombres, como ya lo vimos, y reconcilia al hombre con Dios y a la creación en general, en la tierra y en el cielo, por la sangre de su cruz. Todo lo reconcilia la cruz y la sangre de Jesús, al hombre con el hombre, al hombre con Dios y la creación, obvio, con el hombre y con Dios. Escuche nuestro texto. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la tierra. Quiero hablarle nuestra fe en el sacrificio de Cristo. La fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús y en su sangre nos hace aceptos delante de Dios. Dije, la fe en Jesucristo y la fe en su sangre nos hace aceptos delante de Dios. En Romanos 3, versículo 25, dice la palabra de Dios en esta mañana así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre tenemos esperanza en esta mañana. El mundo necesita la experiencia de la cruz. Sus familiares, no lo piense más, ministreles, hable con ellos. Necesitan la experiencia, amén, de la sangre y de la cruz de Jesús.
Esta mañana quiero hablar de los planes eternos de Dios. Los planes eternos de Dios es darnos vida eterna. Los planes eternos de Dios, hermano, es darnos inmortalidad. Esto es lo que la Biblia dice en Romanos 2, en el versículo 7. En el versículo 6 y 7 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esto es parte de los planes eternos de Dios, darnos vida eterna, hacernos inmortales juntamente con Él. Los sufrimientos, amén, de Jesús, los padecimientos de Jesús, la humillación de Jesús, el sufrimiento de los cristianos en este día, amén, es parte de lo que Dios planeó de antemano, amén, para darnos vida eterna, para darnos inmortalidad. Y los que tales cosas buscan, tienen una manera de vivir, tienen una conducta, amén, que Dios aprueba, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esta mañana, nuestro texto, versículo 21 y versículo 22 dice: y a vosotros también que estabais que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Presentarnos ante sí mismo, santos, sin mancha e irreprensibles. Eso Dios nos lo ha enseñado siempre en su palabra, y eso es lo que Dios ofrece en este día para su iglesia, porque esto es parte, amén, de sus planes eternos. Todo lo ha hecho Dios con ese fin y con ese propósito. Esta mañana quiero concluir. Es muy importante mantenernos firmes, mantenernos inamovibles, fundados en la fe, sin movernos de la esperanza, amén, que tenemos a través del Evangelio. El apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice en Romanos 15:4: lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia amén, obtengamos, amén, las promesas, esperanza que en este día alentamos, esperanza que en este día, amén, abrazamos. En este día el Señor Jesucristo es el único, amén, que nos ofrece a través de su palabra las cosas que permanecen, las cosas que jamás serán removidas, las cosas que acompañarán al Señor y a su iglesia por la eternidad, donde quiera que Él nos tenga, sea en la tierra, sea en el cielo. Oh hermano, maravillosas promesas que recibiremos manteniéndonos, amén, firmes, amén, fundados en la fe, sin movernos de la esperanza que tenemos a través de su palabra. Dice el versículo 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La obra que Dios hizo, amén, es perfecta. La obra que Dios hizo, amén, es eterna. Eso revela a nuestros corazones, amén, el pasado de nuestra propia vida, el presente de nuestra vida y el futuro, amén, de nuestra vida, porque Dios todo lo hizo perfecto y puso eternidad en el corazón, para que tengamos claridad de mente y entendamos nuestro pasado, amén, o lo reconozcamos, disfrutemos y vivamos el presente, amén, y entendiendo que tenemos un futuro eterno con Él. Eclesiastés 3:11, lenguaje actual, dice esta traducción: cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Pero tener conciencia, tener entendimiento de que estábamos en un mundo de tinieblas. Colosenses 1, versículo 11 y 12. Y fuimos trasladados por su gracia al reino de su Hijo, donde los santos en luz le glorifican. Lo estamos haciendo en este lugar. Usted lo está haciendo en su propia casa. Es el mundo que los que no le conocen ignoran que existe. Usted y yo ahora nos movemos en una atmósfera diferente, comemos lo mismo, amén, nos gusta a lo mejor hasta más que antes lo que comemos, amén, pero eso no es de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando en este día es que Dios tenía un plan eterno maravilloso para usted, para mí, para los suyos, y mientras no teníamos a Jesús lo ignorábamos, pero un día entramos a la comunión con los santos que están en luz y ahora nosotros podemos movernos en esta confianza. Venimos de un mundo de tinieblas, es nuestro pasado. Estamos edificando en el presente la eternidad con Él, la inmortalidad con Él, como dice Romanos 3:25, y sabemos que lo que nos espera es, amén, la eternidad con Él, un plan maravilloso, amén, eterno de Dios para su creación. Esta mañana, incline su rostro, incline su corazón ahí en su hogar. Quizá usted no consideraba nunca, amén, que en sus planes Dios, amén, nos enseña cosas que no debemos de ignorar. Los que no le conocen ignoran todo, pero tú que le conoces, lo que no entendías, lo que no realizas en ocasiones es eso. Dios en su infinita misericordia pone eternidad en el corazón del hombre, Eclesiastés 3, como ya lo leímos, versículo 10. Pero esta eternidad la llenan precisamente entender el pasado, el presente y el futuro. Qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios. Si usted no es salvo y está viendo esta transmisión, haga esta oración. Diga: Jesús, mañana vengo delante de tu presencia, reconociéndome un pecador. Te pido que me perdones, te pido que me muevas de este mundo de tinieblas, de maldad, de pecado en que he vivido toda mi vida, a ese mundo nuevo y maravilloso del que escuché leer en tu palabra. Quiero
habitar con los santos en luz. Quiero realizar, como se ha dicho, que he tenido un pasado, estoy viviendo un presente que puede cambiar, porque me espera un futuro contigo. Yo lo quiero, Jesús, perdóname y hazme una nueva persona. Lávame en tu sangre. Que esa cruz y la sangre derramada en esa cruz se haga efectiva en mi vida. Sí, Señor, gracias por tu perdón, por tu misericordia. Quiero empezar a vivir esa vida nueva. En tu propio nombre, gracias, Jesús. Amén. Iglesia, esta mañana considera lo que tienes. No es cualquier cosa. No todos tienen el privilegio de reconocer su pasado, de reconocer su presente y de esperar un futuro. La mayoría de las personas que ha matado, que ha violado, que ha traicionado, que ha sido infiel, que ha hecho tantas cosas, una y otra vez les preguntan, ¿de qué te arrepientes del pasado? Y ellos dicen que de nada. No tienen entendimiento, no tienen luz, tienen títulos universitarios, pero ahí no te enseñan el temor de Dios. Y en esta mañana, esta es la obra maravillosa que Él hace. Al poner eternidad en el corazón de nosotros, llega el momento donde reconocemos el pasado, vivimos el presente de la manera que lo estamos viviendo, con la esperanza de que el futuro es una maravilla. Dios les bendiga esta mañana. Esta noche no se le olvide, 7:30 servicio de milagros. No deje de conectarse. Amén. Suscríbase al canal. Amén. Haga lo que tenga que hacer. Necesitamos que la gente, amén, tenga una experiencia con Dios. Dios les bendiga esta mañana.